las diferencias y dejar en claro el concepto de sustancia gris y sustancia blanca. Partamos con eso. Ustedes defínanme, ustedes que estén ahí, ¿qué entienden por sustancia gris y sustancia blanca? La sustancia gris tiene los cuerpos neuronales y la sustancia blanca tiene los axones. Ya. Cuando hablamos de los cuerpos neuronales, hablamos del soma neuronal, es el término técnico que se utiliza, el soma neuronal o cuerpo. De esta manera, el soma, pero ¿por qué viene, de dónde viene eso de hablar de sustancia gris y sustancia blanca? La sustancia gris también es vascularizada. La sustancia gris es vascularizada. Sí, eso igual ayuda a otorgarle, me parece, el color que tiene. ¿Pero por qué? ¿Alguien ha visto qué color tiene la sustancia gris? ¿Por qué viene ese nombre? ¿De dónde se acuña ese hallazgo? Como cuando uno habla de músculo estriado, ¿ya? Uno sabe que es la imagen de esas ranuritas, y ya lo conversamos, pero que realmente no es estriado. Solamente son moléculas que están superpuestas, actina y miosina, ¿no? O solamente actina, entonces ahí vemos sectores más claros, sectores más oscuros, pero no es que significa que hayan rajaduras. Pero ¿de dónde se acuña? ¿Cuál es la idea de quién fue el primero que definió sustancia gris, sustancia blanca? ¿No sería por la mielina también, profe? No tanto así, porque ¿cómo ves la mielina tú? La mielina no se tiñe a métodos corrientes. ¿Tendrá que ver con la tinción? ¿Qué creen ustedes? Estas son preguntas de viejo, ¿no? Porque uno de estas anécdotas uno se las sabe por viejo más que porque aparezcan en los libros. ¿No? Patricio, ¿vas a decir algo? No, solamente estaba intentando pensarlo también. Yo me acuerdo que cuando ya en el colegio no habían dicho esa cosa, que porque la sustancia gris tenía núcleos grises y porque la sustancia blanca, por la mielina, por el color de la grasa supuestamente era blanca, pero no sabría decirle en general. Ya, es decir, la mielina, como ustedes lo dicen, es transparente. Entonces, como al ser transparente, se debería ver transparente. Pero blanco y transparente son cosas distintas. ¿Mm? Cuando uno ves que hay un corte histológico y ves espacios, huecos, así espacios, uno siempre piensa que un conducto, pero a veces es la mielina que está en los axones, entonces uno ve como vello conductivo y tiene que asumir que ahí está la mielina. Para tener la mielina, incluso, estamos hablando del siglo XIX, Cajal y Golgi utilizaban precipitaciones de plata que se precipita en la grasa, ¿para qué? Para poder ver los axones, ver la mielina. Entonces la mielina no se tiñe, es transparente a la tinción. ¿De dónde viene eso de sustancia gris y sustancia blanca? ¿Se los cuento? Sí, porque parece que no se nos va a ocurrir. Exactamente. Es muy fácil porque cuando uno fija con formalina, precipitan todas las proteínas y todas las proteínas precipitadas en regiones que no hay núcleo, se ve blanco. ¿Ya? Ustedes han visto cuando uno tiñe un cerebro con, no lo tiñe, lo fija con la formalina, se pone blanco. Y las regiones que se ven ennegrecidas, porque ahí hay más materia, ¿ya? Porque hay más núcleo, más ADN, se ven más opacas, ¿ya? Y son los anatomistas los que le dan esa diferenciación de sustancia blanca y sustancia gris. ¿De acuerdo? Entonces hay mucho de lo que nosotros contamos, incluso van a ver que las regiones de la corteza cerebral están determinadas por los anatomistas, que son los primeros que se metieron en este tema de la morfología, de estudiar los patrones y buscar referencias, o estructuras, o circunvoluciones, o curvaturas. ¿Para qué? Para tener una topografía. Y en el caso del encéfalo, como es una lámina
totalmente como una hoja. La única diferencia que ellos veían, esta era esa parte gris y la parte blanca. Posteriormente, ya Cajal empezó a ver que en la sustancia gris que hablaban ellos, estamos hablando del principio del siglo XIX, estaban los núcleos. Y en la otra sección estaban los axones. Y él fue, creo que Cajal fue uno de los primeros que describió que las neuronas eran una unidad independiente. Incluso dicen que ahí que él no logró ver sinapsis, pero las intuyó y las describió como espacios entre las células y que deberían haber moléculas que comunicaran una célula con la otra. Bueno, Cajal recibió el premio Nobel por su descubrimiento de las neuronas junto con Golgi, principio del 19, principio del 20. Tengo que buscarlo eso. Busquen ahí cuando Cajal recibió el premio Nobel y por toda esta descripción de las neuronas. Entonces la sustancia gris, sustancia blanca, tiene que ver con la fijación con formalina, que uno ve estas regiones más oscuras y las regiones más claras, tanto en la médula espinal como en el encéfalo. Ahora hablamos un poco más de qué pasa con el embrión. Nosotros ya hablamos de la neurulación. Ustedes entendieron lo de placa neural, surco neural y tubo neural. Fue bastante bien en la prueba, así que eso lo voy a asumir. Entienden que Sonic está determinando un gradiente ventrodorsal de morfógenos y hay un gradiente dorso-ventral de otros morfógenos. De esta manera, Sonic está en la notocorda y en la placa basal, en esta unidad inferior. Esta parte es muy importante porque esto no está en la notocorda, esto es parte del tubo neural y se proyecta más allá de la notocorda. Esto es muy importante. De esta manera, cuando nosotros diferenciamos la placa neural, hablamos de BMP. Y también sabemos que la notocorda expresa Sonic. A medida que se produce la neurulación y el tubo neural entra dentro de nuestro cuerpo, empieza a haber este gradiente ventrodorsal de Sonic y dorso ventral de BMP, lo que va a determinar que el soma de las neuronas motoras en la médula espinal queda en la parte ventral del tubo neural. La parte sensitiva va a quedar en los ganglios que están fuera del tubo neural en todo lo que es la médula espinal. Sin embargo, en el encéfalo se hacen parte del encéfalo, toda la parte sensitiva. Y entre la parte sensitiva y la parte motora a veces hay interneuronas, que también están dentro del tubo neural. Todo eso lo entendemos. De esta manera tenemos este gradiente ventrodorsal y dorsoventral. Ventrodorsal de Sonic y dorsoventral de BMP. Y aquí vemos que están estos tipos celulares, estos neuroblastos, donde están las neuronas motoras, están B3, B2, B1, B0, que son interneuronas. Y esta región inferior, donde está estimulando Sonic, va también a tener gran importancia la proyección de Sonic dentro del tubo neural. Esto está determinado por distinta expresión de factores de transcripción, PAC6, NK22, son factores de transcripción que se expresan diferencialmente, y esto está determinado también por los distintos patrones de genes homeóticos entre cefálico y caudal. De esta manera ahí hay un elemento de regulación donde Sonic estimula a ciertos genes e inhibe a la expresión de otros genes. Y BMP un patrón diferencial también. De esta manera formamos esta configuración refleja, que es la primera que se da en el embrión. Todo eso lo tenemos claro, ¿cierto? ¿Por qué no se da? A ver,
Si ustedes mueven el dedito gordo de sus pies, ¿dónde estaba el soma de esa neurona? Motora que mueve el dedito gordo de su pie. La médula espinal, ¿En qué parte? en la región lumbar. Que al lumbar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿En qué lumbar? No me recuerdo. Ujú. ¿Por qué es importante saber en qué lumbar llegan los somas de las neuronas? ¿Tendrá alguna importancia saber dónde llegan? ¿Hasta dónde llega la médula espinal? En el caso de las personas que sufren parálisis. También es importante saberlo en caso de que se tenga que aplicar anestesia. Como las raquidias que se le colocan a la embarazada, ¿cierto? Sí, ¿Mm? ¿Dónde le colocan la raquidia? bajo L2, L3. Bajo L4. Ah, L4, ¿Ya? eso. Sí, bajo L4. Porque en la médula espinal, el crecimiento de las vértebras, ustedes saben que son huesos que crecen, pero la médula espinal no crece junto con las vértebras, por lo cual se empieza a retraer y queda hasta L1, L2. ¿Mm? Por eso el soma de esa neurona, como el dedito por tu pie, está entre L1 y L2. Y cuando uno coloca una raquida, tiene que ser en L4, más o menos, o inferior. De esa manera evita tocar la médula espinal y posiblemente provocarle una parálisis al paciente. Por eso es importante saber hasta dónde llega la médula espinal. De esta manera, la pregunta, si ese movimiento es consciente, ¿dónde nace ese estímulo? En el cerebro. En el cerebro, es consciente, ¿cierto? Y esa neurona eferente llega al dedito gordo de tu pie para moverlo. No hace sinapsis en la médula. Esa sinapsis en la médula. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo las vías? Cuando nosotros hablemos de estas vías neuronales que se están formando en la corteza cerebral, nosotros vimos que lo primero que se forma en el embrión son las vías que están a nivel de la médula espinal, del tubo neural. Pero en el encéfalo es posterior. Por lo cual, a medida que se está formando el periodo metamórfico, se está formando esta vesiculación encefálica, se está diferenciando la parte encefálica, recién empiezan a migrar estas neuronas, pero no migran a rellenar el cuerpo, sino migran hacia la médula espinal. ¿Para qué? Para ir interactuando con los distintos niveles de arcos reflejos donde uno los van a interactuar, y ahí tendremos las vías que son descendentes y las vías que son ascendentes. O también llamadas las vías ascendentes. ¿Cómo se llaman las vías ascendentes? ¿Qué otro nombre reciben? Aferentes. Las aferentes, ¿cierto? Y eferentes. Ahí yo tengo unas complicaciones con la anatomista, porque a veces a las vías descendentes, eferentes, le llaman motoras, ¿cierto? Sí. O sea, toda la vía le llaman motora, pero la vía que ellos están pensando es la vía que va desde el cerebro hasta el músculo, pensando en una linealidad del impulso nervioso. Pero, ¿podemos decir que la neurona que va desde el encéfalo hasta la médula espinal es una neurona motora? No. No, pero a veces se confunde esos términos, decir vía motora, que pertenecen a la vía motora. Entonces, ahí hay un poco de lenguaje que uno tiene que entender. Entonces, aprendemos que la vía eferente del cerebro en realidad no es una vía, no es una neurona motora. La neurona motora es la que interactúa con el músculo, pero ambas son eferentes. De esta manera, vamos a hablar de la migración de las células inmaduras, también de que estas, a medida que migran, van a seleccionarse a través de esta formación de la placa neural en neuroblastos y glías. De esta manera van a ir formando distintos tipos neuronales. Los neuroblastos van a formar neuronas,
¿ah? Y algunos blastos van a formar glías. Y ahí hay también una discusión que todavía está en pelea. Que algunos dicen que los neuroblastos vienen de un tipo lineal de células que van a dar neuronas, y otros que primero lo que se forma es glía, y de la glía se forman las neuronas. Es una discusión que aún se mantiene. De esta manera vamos a hablar cómo migran estas células inmaduras, y otro tipo de elemento de proyección que no es migración es el direccionamiento axonal. Direccionamiento axonal hacia el órgano blanco, donde van a ser sinapsis, que puede ser otro tipo de neurona, o puede ser algún tipo de tejido, o algún tipo de corpúsculo, si es sensitivo, o en el músculo cuando es motora. ¿De qué depende el crecimiento axonal? El crecimiento axonal depende de que haya un neuroblasto que esté en posición de diferenciarse y un órgano blanco que es capaz de atraer el axón de esa neurona. ¿Quiere decir que hay comunicación entre el órgano blanco y la neurona? ¿Qué creen ustedes? Sí, Sí. ¿Y cómo sería esa comunicación? ¿Cómo la imaginan ustedes? El tejido blanco libera factores que estimulan el crecimiento de las neuronas hacia el tejido blanco. ¿Y ahí qué tendría la neurona entonces? ¿Qué debería tener la neurona para responder a ese estímulo? Receptores. Receptores, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de que existen distintos tipos de factores tróficos, ¿ya? En este caso de factores tróficos neuronales, como el NGF o BNDF, que dependiendo del tipo de tejido, sea motor, o sea simpático, o sea sensitivo, sensorial, van a tener esta secreción diferencial de distintos tipos de factores de crecimiento que van a traer estos axones. De esa manera, el axón va a ir creciendo. ¿De qué depende el crecimiento axonal? ¿Cuál es la mecánica de ese crecimiento axonal? ¿Cómo se proyecta el axón? A nivel celular, ¿cómo lo proyectan? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Me imagino que se deben sintetizar proteínas en el soma y que deben ser transportadas hacia el extremo, hacia el axón. Ya, pero ¿cómo se proyecta si el citoesqueleto? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque somos una célula redonda. ¿Y por qué somos una célula redonda? Porque tenemos actina y miosina dirigida para todos lados. Si nosotros la orientamos la actina y la miosina, podemos formar este sarcómera. Pero la célula muscular no crece, no es grande, por ejemplo, el músculo esquelético no es grande porque se haya proyectado, sino porque se fusionó. En caso de las neuronas, la estrategia es otra. Aquí Matías Villarroel nos hace el alcance que el premio Nobel lo sacó en 1906, Ramón y Cajal, principio del siglo XX. Ya, volvamos entonces. ¿Cómo lo hace? A través de este cambio en el cistoesqueleto. ¿Se acuerdan de los microtúbulos? ¿De dónde nacen los microtúbulos? ¿De dónde nacen los microtúbulos? ¿Se me desconectó? ¿Están ahí? sí. ¿Y de dónde nacen los microtúbulos? ¿Del centrosoma? Del centrosoma. ¿Y qué hay en el centrosoma?
están en el centrosoma? Dos ¿Centriolos? centriolos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este centrosoma puede mirar hacia dentro de la célula, ¿cierto? Y cuando mira hacia dentro de la célula, ¿hacia dónde proyecta los microtúbulos? ¿Hacia dónde se proyectan los microtúbulos? ¿Como hacia el ecuador de la célula? ¿Hacia el centro, tú dices? Sí. Inicialmente todas células tienen un solo centrosoma. Entonces proyectan los microtúbulos como un solcito para todos lados, pero principalmente como está en un polo, hacia la parte opuesta. ¿Y qué es lo que hace? Forma pequeños elementos. A través de estos elementos, ¿qué es lo que va a provocar? Se va a unir al retículo endoplasmático, ¿ya? Con el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Se separa, lo une con el Golgi y produce todo este intercambio de vesículas. ¿Por qué produce este intercambio de vesículas? Porque los microtúbulos tienen la capacidad de unir proteínas motoras, dinaína y quinesina, que las tienen ahí, y estas dinaína y quinesina van migrando a través de los microtúbulos y llevan vesículas para un lado, vesículas para el otro, dependiendo de quién, de los factores asociantes, de los sorting, que van detectando a dónde tiene que llegar esta proteína. Entonces puede dirigirse a las mitocondrias, al Golgi, a distintas partes, al proteasoma. Entonces ahí hay toda una comunicación. ¿Qué pasa cuando se mete al núcleo? Si se mete al núcleo, ¿por qué se va a meter al núcleo? Porque pueden atravesar a través de los poros nucleares. Si están descondensados, están en interfase, pasa a través de esto. ¿Y qué provoca eso? Que haya tránsito también dentro del núcleo. Pero cuando se crean ya los centrómeros tienen un kinetocoro. ¿Qué es el kinetocoro? Son proteínas motoras capaces de caminar a través de los microtúbulos. ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? Van a empezar a caminar desde que se colocan, primero van a ser empujadas, se colocan en metafase y después se rompe el kinetocoro en dos, se separan los pares homólogos y empiezan a mirar hacia afuera. Entonces tiene la función de los microtúbulos, además de ser parte del citoesqueleto, es también mantener una comunicación dentro de la célula, entre los distintos compartimentos de la célula, distintos organelos. Cuando empieza la división celular, el centrosoma se parte, se dividen, se separan los centriolos, se duplican y empiezan a pelear entre ellos, lanzándose microtúbulos y empiezan a empujarse hasta los polos. Y esto provoca que ocurra la anafase y la telofase. Entretenido eso de pensar en los microtúbulos, hay muchos videos donde muestran ahora movimiento, es mucho más didáctico. Pero ¿qué pasa ahora si el centrosoma mira hacia afuera? ¿Qué va a provocar? ¿Hacia dónde van a ir los microtúbulos? Ya no van a ir hacia el ecuador. ¿Hacia dónde van a ir? Al exterior. ¿Y qué van a formar si se proyectan, Cristina? ¿Te imaginas unas proyecciones con microtúbulos? ¿Conocen mis proyecciones con microtúbulos? A ver, menciónenme, al menos dos. ¿Los flagelos? Flagelo, como en el espermatozoide, muy bien. ¿Los cilios? Los cilios, ¿cierto? Cilios que tienen, vemos que hay desde unicelulares que son ciliados, y esos cilios son muy parecidos a los que tenemos nosotros, ¿ya? Y nosotros tenemos cilios. ¿Dónde hay cilios en nuestro cuerpo? ¿Dónde hay células ciliadas? ¿En los conductos, en las vías respiratorias? La vía respiratoria. Oh, muy bien. ¿Y qué otro lugar? ¿No hay los intestinos?
No, ahí hay vellosidades, que son vellosidades de proyecciones de intestino, no hay cilios. En las tubas ováricas. Ahí hay también vellosidades, no hay cilios como tales. ¿Mm? Hay una parte que creo que es ciliada, pero no me acuerdo cuál era la parte de la tuba uterina que sí se han visto algunos cilios, pero no en todas partes. En el epidídimo también hay cilios. Y tengo la experiencia de que yo hacía mi tesis de magíster, hacía cultivos celulares sobre el epidídimo y las separaba, las dejaba solitas, así como unicelulares. Y era entretenido porque en la cabeza del epidídimo, cuando las digería, ¿ya?, se veían estas células nadando, igual como si fueran un protozoo. ¿Mm? Gracias a esos cilios. Entonces, los cilios siguen siendo un elemento evolutivo que es conservado a nivel celular. Y otra proyección de estos microtúbulos forma el axón. ¿De acuerdo? De esta manera, el axón se proyecta gracias a los microtúbulos. Se estabiliza con actina en la membrana y empieza a empujar la membrana, formando esta proyección alargada que es el axón. Dentro de esta proyección alargada vamos a ver que hay adeneína y quinesina. Las quinesinas van hacia la sinapsis y las adeneínas vienen de la sinapsis. Y de esa manera producen un flujo de vesículas llevando los neurotransmisores desde el soma hacia las sinapsis. En este experimento que muestro aquí se colocan dos drogas, una que es colchicina y otra que es citocalcina. La colchicina tiene la capacidad de desestabilizar la tubulina, que son las unidades de los microtúbulos, entonces hace que se degrade el microtúbulo. Y la colchicina hace que desaparezcan los microtúbulos. ¿Y qué pasa con el axón? Se recoge. Se recoge. Y la citocalcina lo que hace es que estabiliza, únelas y deja que no entre más tubulina. Lo que pasa que, o lo que produce la citocalcina es que el microtúbulo se detenga. Este experimento, de hace 20 años, nos demuestra la importancia de los microtúbulos en la proyección axónica. De esa manera, el axón, como ustedes bien lo plantearon, conversa con el órgano blanco y la célula responde produciendo estos microtúbulos y proyectando este axón. En este experimento se plantea el papel que juega el factor de crecimiento neuronal, el factor trófico. Incluso aquí podemos sacar una definición de lo que es un factor trófico. En este experimento tenemos 3 recámaras, células en cultivo, que están adheridas a la cámara 2. Ahí están los somas. Y en la cámara 3 se coloca factor de crecimiento neuronal. Como están adheridas, estas células no migran, pero sí lo que producen es que proyecten sus axones hasta la cámara 3, donde hay factor de crecimiento neuronal. De esta manera, en el experimento superior, lo que hacen es que le sacan a la cámara 2 el factor de crecimiento neuronal. ¿Y qué provoca? Que las células que no proyectaron su axón, que no están estimuladas con factor de crecimiento neuronal, van a morir. Se hacen menos viables, dice aquí, pero morirán. Conclusión de este experimento es que el factor de crecimiento neuronal es importante para la viabilidad neuronal, para la viabilidad celular. Sin este factor trófico, la célula va a ir a una muerte celular. En el experimento siguiente, que recuerda mucho a lo que vimos en la diapositiva anterior, de la citocalcina,
y la colchicina es que en la cámara 3 se le remueve el factor de crecimiento, aún se mantiene en la cámara 2 y lo que provoca que los axones se retraigan. ¿Cuáles son las conclusiones de este experimento entonces? Díganmelo ustedes, por favor. ¿Qué conclusiones sacan de ahí? El factor de crecimiento neuronal es importante para... Completen la oración. ¿Para qué son importantes los factores de crecimiento entonces? Hay neuronas que las necesitan, que mueren sin el factor y otras que simplemente no crecen. Ya, entonces Para algunas que sí es necesario para sobrevivir y para otras no. es Por lo decir, tanto, podría decirse que sirve para el crecimiento y también para la viabilidad. ya. Recordemos que cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de proliferación celular. ¿Ya? Y aquí no aumenta el número de células. Entonces, la conclusión que acepto es que el factor de crecimiento estimula la viabilidad neuronal. Mantiene la viabilidad neuronal, la estimula. Y dos, que el factor de crecimiento neuronal es importante para el crecimiento axonal. Y no estoy hablando de crecimiento en genérico, sino estoy hablando del crecimiento axonal. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es eso que no estimula la proliferación neuronal? Porque al ser tan diferenciadas, tan grandes las neuronas, no proliferan. ¿De acuerdo? Cuando nosotros vemos que hay publicaciones que dicen que las neuronas proliferan, es en ciertos segmentos del cerebro donde se ha visto que las neuronas proliferan, ¿ya? Que generalmente es a nivel del bulbo olfatorio. Pero eso está muy lejos de la corteza neuronal. Y estas neuronas se vuelven neuroblastos y son neuronas pequeñas en los ganglios del bulbo olfatorio, que estas son las que pueden ir proyectando pequeños axones a corta distancia. Por eso, si yo tengo un problema a nivel de la médula espinal que me deja parapléjico, hacer que crezca una nueva neurona motora que vaya a inervar mis extremidades es muy difícil por el tamaño que tiene. Entonces las conclusiones son las dos. Una, que el factor de crecimiento neuronal estimula la viabilidad neuronal y estimula el crecimiento axonal. De esta manera se genera una hipótesis neurotrófica. La hipótesis neurotrófica plantea que los órganos blancos secretan estos factores neurotróficos que van a atraer los axones, ¿sí? Y que solamente las neuronas que interactúan con el órgano blanco y que reciben el estímulo de este factor de crecimiento van a poder sobrevivir y las otras neuronas van a degenerar. De esta manera se consigue que cuando el niño nace tiene más neuronas de las que necesita. Y a medida que ellas hagan sinapsis, que interactúen con los órganos blancos, van a sobrevivir. ¿Qué significa eso? Que en las primeras etapas de vida hay una selección neuronal. Esta selección neuronal va a determinar cuáles son las vías específicas para la función determinada. Van a estructurar el sistema nervioso. Y para estructurar el sistema nervioso
¿Qué tenemos que hacerlo? A ver, cuando nace un niño, ¿controla toda su musculatura? No puede hacer movimientos finos. No puede hacer movimientos finos, ¿cierto? A ver, si tú le tocas, aquí es que me falta la parte de estar presencial, pero imagínense que yo a un bebé le paso mis deditos, porque su mano es casi del porte de mi dedo, por debajo de la palma de la mano. ¿Qué va a hacer el niño? Va a agarrar. Va a agarrar, ¿ya? ¿Y eso es consciente o inconsciente? ¿Consciente o inconsciente? Sí. Inconsciente. Es un reflejo. Es un reflejo, ¿cierto? Reflejo palmar, reflejo prensil. ¿Mm? Es un reflejo. Ya, por lo cuanto, lo primero que tiene el niño confeccionado son reflejos. Pero el niño puede mover un poco sus brazos, no tiene esa capacidad, recién está viendo cómo se mueve, pero no tiene fuerza, no tiene control de sus piernas, es decir, no se puede poner de pie, ¿ya? Si lo ponemos boca abajo, él se podrá girar. ¿Se puede girar los niños recién nacidos? No, No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía no tiene ese control de la musculatura. ¿Habrán sinapsis en la musculatura esquelética? ¿Con las neuronas motoras? ¿Habrán sinapsis ahí? Yo creo que no. yo creo No hay. que ¿Qué, perdona, qué ibas a decir tú? no, que no. ¿No? Ya. Que no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que hayan? ¿Qué tenemos que hacer para que se estimule la... Nosotros, nuestro niño, queremos lo que dije, estimularlo, ¿cierto? ¿Y cómo lo estimulamos al niño? ¿Es importante estimular a los niños? Sí, ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo van a hacer ustedes? ¿Cómo estimulan a ese niño? Piensen que es su hijo. ¿Qué hacen por un hijo ustedes? o sea, estando así como recién nacido o ya más grande. Recién nacido. Estamos hablando de recién nacido. Estamos en esa etapa. Van y le pintan la pieza blanco y negro. Porque es su equipo favorito. Y quieren que él también lo sea. ¿Hacen eso? ¿Qué van a hacer? Hay que exponerlo a distintos estímulos, así como colores o tacto. Colores, tacto. Ya ustedes le van a colocar el azúcar, le van a colocar la mermelada, la leche. Ya, y lo primero que van a hacer es que el niño van a hacerle ejercicio. Y los primeros ejercicios que te van a aconsejar es que lo coloques boca abajo. ¿Para qué? Para que forzarlo a que el niño empiece a mover su cabeza, a levantar la cabeza, porque el niño no puede controlar su cabecita. Si ustedes, cuando nazca un niño, o su hijo, cuando lo reciban en sus brazos, ¿cómo lo van a tomar? Una mano va a ir a firmar la cabeza, porque cualquier golpe brusco de la cabeza puede provocarle daño, por lo cuanto al niño no se le amarrea, no se le lanza al aire, ¿ya? Aunque estén ustedes muy contentos, no se le coloca como Simba ahí en la película, ¿ah? Porque su cabecita está muy suelta y el cuello es muy frágil. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es tomar con una mano la cabecita y la otra mano abajo, ¿sí? Y de esa manera afirmarlo fuertemente y mantenerlo erguido, no doblado ni nada, estiradito. De esa manera lo protegen. Y a medida que va avanzando su desarrollo, ¿no? Ustedes van a ir empezando después a la semana, colocándolo boca abajo. Algunos papás les compran hasta un gimnasio, ¿cierto? Es un mini gimnasio que tiene figuritas para que de colores, con sonidos, con colores,
con elementos que él va a tomar y se va a levantar, va a funcionar. Entonces lo vamos a estimular. ¿Y para qué es estimular? Por esta hipótesis del factor neurotrófico. ¿Por qué? Porque a medida que se estimule, y el músculo se estimule y tenga una acción, va a crear y formar más factores de crecimiento. También otras partes del cuerpo van a crear otros, como el cerebro VNDF, vamos a ver colores, entonces van a empezar a ver interacciones entre las partes sensitivas, vamos a empezar a tener esta coordinación. Primero se refleja, porque es lo primero que el embrión tiene, que el feto tiene, y después van a empezar estas coordinaciones que a medida que se estimula esta neurona motora, esta neurona sensitiva, va a atraer a las vías descendentes, y se van a empezar a crear esta circuitería, y el cerebro va a empezar a reconectar o conectar inicialmente con todo esto, y va a empezar a tener control de ese cuerpo. Entendemos entonces la teoría del factor neurotrófico, ¿la entienden? Sí. Ya. ¿Qué pasaría con un paciente que está parapléjico? ¿Lo dejo quietito, que no se mueva porque no puede caminar? ¿Qué es lo que hago con él? Hay que estimularlo también para que produzca algo de factores neurotróficos. ¿Y qué va a solucionar eso? ¿Con qué va a mejorar eso? Porque si yo estimulo los músculos de una persona que no puede caminar, que el músculo está quieto y lo estimulo, ya va a liberar más factores de crecimiento neuronal. ¿Y qué va a provocar eso? Viabilidad en las células, la sobrevida de otras células, viabilidad neuronal. Podría aumentar el crecimiento axonal de algunas neuronas que tenga y podría evitar que se degeneren las que ya tiene. Muy bien. Yo estuve en Sao Paulo, en la Universidad Federal de Sao Paulo, la Unifesp, y ahí en neurología, unos experimentos con células madre, pero conocí varios médicos. Allá los médicos son más dados a la ciencia, van mucho al laboratorio, y ellos me contaban que en el hospital, un hospital especializado que se llama Hospital de la Mano, y ellos me contaban que las personas que se les sancionaban los brazos, ellos tenían la capacidad de hacer microcirugía y reconectar todos los vasitos, todas las vías, y ellos podrían recuperar hasta el 70% de la movilidad de los dedos en la mano. Hasta el 70%. Si esa conexión era pronta, con algunos tipos de protocolos, y podían hacer esta microcirugía, había una reconexión, una anastomosis neuronal, y podían reconectar algunos nervios. Y con la terapia posterior se veía que esos nervios crecían. Crecían a nivel de 1 milímetro diario, me planteaban ellos. Que ya habían visto que con el ejercicio, con el tratamiento, ellos podían provocar que los nervios crecieran hasta 1 milímetro diario. Entonces, se cree que esta hipótesis neurotrófica es importante la kinesiología, la fisioterapia, para ir y se pueda recuperar. Un caso que no es científico, pero sí que me hace alusión a que si uno hace ejercicio y estimula el cuerpo, quizás más tiempo que un bebé. ¿Por qué? Porque las conexiones nerviosas de un adulto son más grandes, podría llevar a una recuperación. Y había un video en el YouTube que me hizo alusión a eso, donde había una chica que su pareja la dejó. ¿Por qué? Porque decía que no podía estar con una persona que estuviera parapléjica. Y tenía un fisioterapeuta, un entrenador personal. Al final se enamoraron, se casaron, y este chico la estimulaba, hasta que empezó y volvió a caminar. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros pensamos, la estimulación
la liberación de mayor factor neurotrófico puede llevar a la mayor desarrollo y viabilidad neuronal y a la plasticidad neuronal. ¿Qué es la plasticidad neuronal? Crear nuevas conexiones neuronales, nuevas sinapsis. Y estas nuevas conexiones pueden llevar a la recuperación de un paciente. Lo que he visto yo en el laboratorio, que cuando nosotros hacemos ejercicio, dentro de nuestra sangre aumentan también el número de células madre que tienen capacidad de regenerar el cuerpo. Que cuando yo coloco factores como el lactato a los nervios que están inflamados, se reducen los procesos inflamatorios y aumenta la sobrevida neuronal. Por lo cual el lactato es una molécula que además de estar en el metabolismo, tiene factores de señalización que provoca que las células respondan y que puede producir una neuroprotección. Ahí ustedes pueden buscar los papers y leerlos. De esta manera entendemos entonces cómo se configura nuestro sistema nervioso. Hablemos un poco más de las características del epitelio neuronal. El epitelio neural del tubo neural, estamos hablando del embrión temprano, primitivo, ustedes ven aquí un corte, se va a empezar a especializar, se va a empezar a diferenciar, y se reconocen 3 regiones en este epitelio neural. Se reconoce una región ventricular, una zona intermedia y una zona marginal. Aquí les pido que recuerden las clases cuando vimos las células madre neuronales. Perdón, las células madre en el ectoderma, en el epiblasto. ¿Se recuerdan? Ahora piensen en la neurulación. Esas células madre que quedan en la placa neural, ¿a dónde van a quedar? ¿En la parte interna del tubo neural o en la parte externa del tubo neural? ¿Qué creen ustedes? ¿En la parte externa? ¿En la parte externa? Mira, coloque las 2 manos juntas. ¿La de la placa neural? ¿Sí? ¿En la parte interna debería quedar? Generalmente quedan en la parte interna. Si ustedes juntan las 2 manos y forman como una placa neural, las van juntando, van a formar el surco neural y las cierran. Entonces, como estas están en el epiblasto, que el epiblasto que queda forma el ectoderma, y de ahí, sobre eso se forma la placa neural, van quedando en la parte interna. Y unas que quedan entre el tubo neural, esa parte interna, y el ectoderma epidérmico, van a formar las crestas neurales. De esta manera, si yo les pregunto, ¿dónde se van a depositar los neuroblastos en el tubo neural? ¿En cuál de las 3 regiones me podrían decir ustedes? O, según lo que ya les dije, dirían que la región donde están los neuroblastos. La zona ventricular, la zona intermedia o la zona marginal. ¿En la zona ventricular? La zona ventricular. Y la zona ventricular se define como una zona de proliferación celular, porque aquí hay células indiferenciadas, blastos, glioblastos, neuroblastos, células indiferenciadas que van a ir dirigiendo esta diferenciación. A medida que se diferencia este tubo neural, empieza a formarse un epitelio interno llamado el epéndimo, y este canal neural va a empezar a formar una placa del techo y una placa del suelo. La región basal o la placa basal es la que va a tener el soma de todas las neuronas motoras principalmente, y las crestas neurales quedan por fuera. Y vemos que la placa del techo, por fuera de la placa basal y por fuera de esta placa alar, no hay mucho crecimiento. Pero ya cuando se diferencia completamente, significa que el canal central
¿Se reduce el canal neural? No. Lo que pasó es que crecieron las células que estaban por fuera. Y lo que más crece es una región fuera de esta placa basal, que ahora la vamos a reconocer como, ¿no?, el asta ventral y el asta dorsal. Fuera de eso, crece mucho esta región, principalmente porque aquí se forman muchas proyecciones axónicas y hay mucha glía, pero la mayoría de los somas queda en la parte central, a nivel de la asta ventral y otras proyecciones hacia arriba. ¿Por qué queda esto en basal? Porque abajo está sónico, nunca lo olvides. ¿Y qué es lo que provoca que el canal neural todo crece y esta placa del techo queda dentro del tabique medio dorsal y la placa del suelo queda dentro del surco medio ventral? Y ahí se forma el canal ependimario, este canal que lleva el líquido cefalorraquídeo. De esta manera reconocemos las distintas partes de este epitelio neural y su diferenciación, y la división en una zona ventricular, zona intermedia y zona marginal. De esa manera, de esta región interna se forman los blastos. Tenemos por una parte los neuroblastos, que van a formar las neuronas, y los glioblastos, que van a formar a los astrocitos y los oligodendrocitos. De los astroblastos se van a formar los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrosos. Y de el neuroepitelio interno, de este epitelio, se forma esta célula ependimaria. ¿Cuál es la importancia de esta célula ependimaria? Además de formar la barrera hematoencefálica, ser parte de la barrera hematoencefálica, produce la formación de los plexos coroideos. ¿Qué es un plexo coroideo? Es una proyección interna, principalmente en los ventrículos del encéfalo, donde adentro tenemos muchos vasos sanguíneos. Lo que provoca es una filtración de este plasma de los vasos sanguíneos que va a formar el líquido cefalorraquídeo, un filtrado. En la zona marginal, por fuera de la zona marginal, se va a formar el mesénquima, que viene dependiendo de la región del cuerpo. Va a ser mesenquia que viene de las crestas neurales o mesenquia que viene del mesoderma. En estas células externas, estas células mesenquimales, pueden ingresar también a la parte externa del cerebro, formando la microglía, la cual tendría otro origen. El mesénquima externo también va a formar las meninges, donde tenemos la pía madre y el aracnoides, que vienen de las crestas neurales. Y la dura madre viene del mesénquima mesodérmico. Y de esa manera se forma un tejido que va a proteger a nuestro sistema nervioso. Bueno, chicos, llegamos a la hora. Quedamos hasta aquí. En la próxima clase seguimos con la segunda parte de formación del sistema nervioso y del encéfalo. ¿Alguna consulta? Grabé, ¿cierto? Sí, grabó. Ya. ¿Consultas? Cristina tiene una consulta. Dice que no ahora. Es que no me parece la hora en que dijiste algo. Dijiste sí, no. Se había grabado. Ok. No hay preguntas entonces. Quedamos hasta aquí y nos vemos en la siguiente clase.